Chan, chan. Igual te presento, Héctor, o te quieres presentar tú de una. Pues yo me presento de una. Bueno, Bueno, bueno. solo una pequeña instrucción no más cortita. Hola a todos, bienvenidos a la segunda llamada del grupo Forsu. Idealmente, quienes no estén conversando, pongan en silencio sus micrófonos para que Héctor pueda presentarnos sobre su tema hoy, que es una experiencia que, como él dice, están recién desarrollando, una propuesta, un proyecto, y las preguntas pueden ir, si quieren, escribiéndolas en el chat para que no se les olvide, y al final las vamos leyendo, las vamos haciendo en voz alta como ustedes gusten. Así que dejo toda la palabra a Héctor Herrera de UPME en Colombia, pero él va a dar más detalles de su experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho poderles compartir la propuesta que nosotros estamos haciendo. Mm, yo soy ingeniero químico, trabajo en la subdirección de hidrocarburos de la UDME. Ustedes dirán que por qué hidrocarburos y biogás, porque nosotros definimos o decidimos que el tema de bioenergía iba a estar suscrito a esa subdirección. Los temas, por ejemplo, acá en Colombia de bioenergía, biocombustibles. Aquí se han desarrollado específicamente dos, que es bioetanol y biodiesel. Todavía no hay otros desarrollos. Estamos tratando de introducir el biogás, el biometano. Y entonces por eso quedó inscrita a la subdirección de hidrocarburos. La propuesta que le voy a presentar ahorita, nosotros estamos, o sea, nosotros hemos estado, bueno, durante toda la charla voy a hacer el contexto del cuento, pero nosotros estamos haciendo alguien me imagino que ustedes sabían, hay un curso con INCAE y con el GIZ de Costa Rica de proyectos climáticos bancables. Nosotros presentamos esta propuesta a INCAE para que fuera considerada dentro de los proyectos, fue aprobado como tal, y lo que sigue ahorita es continuar con la capacitación y enriquecer, y espero de ustedes, por ejemplo, que me ayuden a enriquecer la propuesta para darle una opción viable al proyecto. ¿Listo? Voy a tratar de presentar, ya lo he hecho cuando estaba haciendo las pruebas. ¿Están viendo la pantalla? No, Sí, ya se ve. pero yo no la veo. Sí, la estamos viendo. Estimación de producción de biogás de residuos sólidos urbanos agregados con inclusión social y enriquecimiento de biometano, caso gas natural vehicular para el Refinería de Bogotá, ¿cierto? ¿Eso es lo que ven? Sí, la Bueno, portada. Sí, sí, señor. entonces la bioenergía en contexto. Esta presentación tiene un contexto completo, global, porque básicamente es la propuesta que nosotros hicimos o la que hacemos para contextualizar a todo el mundo. Entonces, o sea, yo sé que ustedes saben mucho más de estos temas que yo. Simplemente que la biomasa tiene base de obtención de la energía de la clorofila, entonces se cuenta de que la clorofila es la molécula que ayuda a transformar la energía del sol para producción con el oxígeno y el dióxido de carbono para la generación de glucosa y celulosa, almidón y otros compuestos, y la purificación del ambiente y la generación de energía. Entonces los sistemas fotosintéticos producen sus propios semiconductores, producen agua y o sea, rompen los electrones del agua para producir CO2 y poder generar energía. ¿Listo? Yo sé que ustedes lo saben mejor que yo. Ahora les digo esto más en contexto. La biomasa como fuente energética, entonces los aspectos esenciales para tener en cuenta la formación, los ciclos de la tecnología industrial, la luz solar, la fotosíntesis, la biomasa que se genera en las plantas, los procesos geológicos en los que durante millones de años hay depósitos naturales y se forma el petróleo o el gas, el carbón, y se puede llevar o transformar este petróleo o refinerías de petróleo a etanol o bioquímicos o cualquier insumos. En unos pocos años nosotros podemos llegar, o sea, pasar de que dejar que sea un ciclo natural de muchos millones de años a unos pocos años transformar esta planta de biomasa en biocombustible o combustibles. Es la ciclo del producto, la producción de CO2. La ilustración esquematiza el proceso natural y el inducido para la obtención de combustibles fósiles y biocombustibles, así como para la posibilidad de obtener productos e insumos. La biomasa como fuente de energía, entonces hay una definición de NREL de qué es la bioenergía, que es el tipo de energía renovable generada a partir de la conversión de productos obtenidos de biomasa
y los cuales se puede producir calor, electricidad o combustibles y otros productos no energéticos. Aquí están determinados los procesos, los productos y los usos, los mismos. La materia prima de la cual se parte de cultivos oleaginosos, cultivos de almidón y azúcar, silvicultura, agricultura, porcicultura. Los residuos de estos procesos o de estas etapas y mediante procesos de transferificación o fermentación, procesos avanzados de biocombustibles o pelletización, pirólisis y lo demás, gasificación, podemos obtener productos, que son el biodiesel, bioetanol, diésel renovable, biocombustibles tecnológicamente avanzados, para uso en la producción de energía o en el sector transporte o la generación de calor o la cogeneración. La ilustración esquematiza el proceso natural y el inducido para la obtención de combustibles fósiles. Biogás y biometano. También ustedes saben muchísimo más de este tema, de las corrientes de residuos orgánicos, la transformación por digestión anaeróbica para la producción de biogás crudo que puede ser usado para generación de energía térmica o eléctrica, y el digestato que puede ser, o sea, el mismo proceso se almacena y se puede utilizar como mejorador del suelo. Yo no digo fertilizante, sino un mejorador del suelo como tal. Este biogás se puede refinar y se puede obtener biometano, el cual en Colombia, una de las propuestas es inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural. Nosotros tenemos, similar al Sistema Nacional de Transporte, el Sistema Nacional de Transmisión Nacional, el Sistema de Transmisión Nacional, que es el eléctrico, tenemos un Sistema Nacional de Transporte de gas combustible, de gas natural, ¿verdad? El gas natural tiene dos fuentes de suministro específicas o especiales, que son Chuchupa y Ballenas en La Guajira y los campos de Cusiana en Arauca. Estos surten o alimentan el Sistema Nacional de Transporte y por una red de tuberías se lleva el gas natural a todo el territorio nacional, hasta el sur del país, a Cali y a Yumbo. En este punto termina el Sistema Nacional de Transporte. Ahorita, en el 2016, o sea, con el fenómeno del Niño 2016, del 2009-2010 hubo un problema de suministro, entonces se proyectó la construcción de una planta de regasificación en el Caribe, que es la planta SPEC, Sociedad Portuaria del Callao, que lo es Calamarí los que la comercializan, y ese gas que se importa líquido sirve para alimentar el sistema de generación térmico de la costa. Ahorita la propuesta de la UNE en el último plan de expansión no les conté que era la UNE, pero bueno, del plan de expansión de generación de gas natural, están proponiendo la construcción de una planta de regasificación en el Pacífico, en Buenaventura, que llevaría, y la construcción de un tubo de Buenaventura hasta Yumbo a conectar los sistemas de transporte. Ahí se regasificaría y se entraría en 400 millones de pies cúbicos al día, que es más o menos el 20% del consumo nacional. La unidad de planeación minera energética es el brazo técnico del Ministerio de Minas y Energía, es el que vela por la atención de la demanda y del suministro de energéticos en el país. La función es esa, creada por la Ley 142 de 1993, que salió después de que Colombia tuvo un problema de desabastecimiento energético, el apagón de esos años, que los jóvenes no lo recuerdan, pero uno sí, que fue muy impactante, o sea, no tanto como este cuento de la pandemia, pero sí fue económicamente y técnicamente importante para el país. De ahí surgió la UNME, cuya tarea principal, Buenas. cuya tarea principal es no dejar que vuelva eso a pasar. Si no vuelve a pasar, se acaba el cuento. Si quieren intervenir, me dicen y listo. Sigo. Bueno, una planta típica de biogás, en donde Esta cosita para que no le estorbe mientras. planta típica de biogás, donde entonces en un digestor entra la materia prima, se produce el digestato, el que puede utilizar como fertilizante.
El biogás se puede acondicionar y por un tren de liquefacción se puede convertir en líquido para transportarlo con gas natural licuado, o por acondicionamiento directamente en campo se puede utilizar para generación de energía eléctrica y distribuirla a la red. También aquí falta una línea de conducción que es la producción de biogás y enriquecido para conectar directamente al sistema de transporte. Aquí hay un par de gráficas que yo sé que van a generar algún llamado de atención. Cuando en Colombia por lo menos se empieza, lo mismo que en Argentina, a hablar de Plan Nacional de Biogás, se habla de la posibilidad de producción de biogás a partir de distintos sustratos, desde los residuos sólidos orgánicos urbanos, que es lo que nos llama en este momento, hasta los cultivos energéticos alternativos. La utilización de cultivos energéticos tiene sus detractores, por cuestiones de seguridad alimentaria, por monocultivos, por un resto de peros que tiene. Pero esto básicamente es ilustrativo. Sabemos, por ejemplo, que la producción de biogás de este tipo de cultivos nos puede llegar a cubrir o a entregar a suministrar gas natural o biogás para determinadas zonas que no tenemos cobertura en este momento de gas combustible. La UNME también desarrolla el PIEC, el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Gas Combustible, que lo que busca es dotar de energía en gas combustible a todo el territorio nacional. O sea, los usuarios que no tienen cobertura en ese momento se están ofreciendo diferentes alternativas. La primera alternativa es gas natural por red. Obviamente hay municipios que la red no va a llegar. La otra es gas natural en gasoducto virtual, lo mismo que el ELP en gasoductos virtuales. Y una propuesta nuestra es el biogás y biometano, para hacer uso de este consumo necesario que tienen las poblaciones. La siguiente gráfica también muestra información o da información de la productividad de diferentes cultivos en biogás. Una hectárea produce 18.000 metros cúbicos por año, o el bambú, o el ryegrass, o diferentes tipos de pastos que en algún momento se podrían utilizar para producir biogás. El costo de producción de sustrato es $21 por millón de BTU, si al final nosotros miramos. En Bogotá, en este momento, el millón de BTU en gas natural está alrededor de 16.000 pesos, millón de BTU. Es el cobro que le llega a uno en la factura de gas natural. Entonces todavía sigue siendo no tan cercana económicamente a la producción de estos cultivos de este biogás. En el año 2017, la UNME desarrolló con una consultoría con la Universidad Nacional de Colombia para determinar el potencial técnico de producción de biogás. La UNME tiene un atlas de potencial de biomasa residual que se hizo en el 2009 con la Universidad Industrial de Santander y con el IDEAN, y lo que estimó ese atlas fue la producción de biomasa residual y el potencial energético considerado teniendo en cuenta todas las tecnologías. Los diferentes sectores considerados, avícola, porcícola, bovino, de todo esto se tomó la información para estimar con pruebas de laboratorio la producción de biogás, considerando este tipo de residuos. Cuando se hace la estimación, el cálculo, la estimación inicial, con este potencial de la producción de biogás, metros cúbicos año y energético por año, se llega a obtener un potencial de producción como un campo la creciente necesario. O sea, es un potencial muy grande que nosotros tenemos que todavía que no lo estamos aprovechando. Ahora sí, a lo que vinimos, biogás de residuos sólidos urbanos de Bogotá. El contexto de residuos sólidos de Bogotá. El portal de datos abiertos de Bogotá contiene toda la información de todos los
servicios y los sectores que tiene Bogotá, toda la información, toda la data. Y aquí uno puede encontrar en el sistema de residuos urbanos el resumen general de operador y zona, los residuos recogidos, los domicilios, los domiciliarios, los de recogidas de barrido, los diferentes tipos de residuos que se producen en la ciudad y que son recogidos por 5 grandes empresas. En la ciudad está dividida en 5 zonas, en el cual cada uno de los operadores tiene concesionado el servicio de recolección, de recogida, de barrido de la zona, para llevarlos todos al relleno sanitario de Doña Juana. La estimación reportada en el 2019 muestra que diariamente recogen por los 5 operadores que tienen concesionado el servicio las siguientes cantidades. En total son 6.373 toneladas al día, entre domiciliarios, de barrido, corte de césped y podas, grandes generadores, actividades complementarias voluminosas, mixtos, que son ordinarios escombros, y de la poda de árboles. Cuando la propuesta se planteó, nosotros empezamos a buscar información, primero de los domiciliarios y la información que tiene de corte de césped y de poda de árboles, porque son los residuos que más nos podrían acercar a la producción, a la posibilidad de generar biogás de estos residuos. Los de actividades complementarias voluminosas son otros tipos de residuos. Los mixtos y ordinarios están muy contaminados por otras cosas. Y la poda de árboles son materias muy secas. Estos residuos son dispuestos en el relleno sanitario de Doña Juana, el cual ha presentado una serie de problemas de deslizamiento y derrumbe en la operación. En el año 1999 hubo un gran derrumbe en Doña Juana. Yo sé que aquí hay gente que se acuerda del cuento. Hubo un desastre ambiental y sanitario en Doña Juana, donde miles de toneladas rompieron las celdas de confinamiento. Todavía el Estado y todavía Bogotá tiene demandas por la afectación que sufrieron algunas familias. El 28 de abril de este año, en plena pandemia, también se presentó un problema de derrumbe en un sistema, en unas áreas de las celdas que tenían la cobertura. El operador tiene problemas, ha habido muchísimos inconvenientes y muchísimos llamados de atención a la operación del sistema de residuos, de manejo de residuos, y la propuesta nuestra es Bogotá debe pensar en otra forma. Yo sé que en estos días hay una charla, y me corrigen ustedes, creo que mañana, de por qué enterrar los residuos, o sea, por qué no es económicamente viable o técnicamente viable enterrar los residuos orgánicos. Es a fin de mes. Bueno, el 26. ¿y de quién es? ¿Y de quién es? Es el 24 de junio, de Jean-François Branfer. Vale, pero es que es eso, o sea, nosotros estamos en líneas con eso, o sea, nosotros, la pelea nuestra y lo que yo les decía, o sea, hablar de biogás y hablar aquí uno de temas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos es un apostolado. O sea, es increíble que la gente, que se siga haciendo eso, y los problemas que tiene Bogotá, por lo menos para la operación del sistema y la disposición de estos residuos es muy, o sea, no, es ilógico que se siga concesionando. De hecho, hay un proyecto de ley que nosotros ayudamos a revisar en ciernes, que se está hablando de la posibilidad de limitar, pues no, por no decir prohibir, los rellenos sanitarios en el país. Eso se está trabajando con el Ministerio de Vivienda, se ha trabajado también con el Ministerio de Energía, para mirar, o sea, para ver el tema de la aplicación o de la utilización de residuos para generar energía. En un tema que a ustedes yo sé que tampoco les gusta mucho, que es la incineración. Pero bueno, nosotros ahorita les seguimos y les contextualizo completamente. Sí, una desgracia, ¿no? Eso lo discutimos, Mariela, eso no es así. Eso no es tan blanco y tan negro, pero bueno. El tema de economía circular. Entonces, obviamente, cuando uno ve la mariposa de la Fundación MacArthur de economía circular, que eso es lo que está en boga en el país, en Colombia hay una política nacional de economía circular,
en la cual nosotros participamos en el tema de bioenergía y en el tema de biogás. Y nosotros, ¿por qué les decimos que biogás? Porque, por ejemplo, cuando uno ve esta gráfica, se habla de digestión anaeróbica y la materia y la digestión anaeróbica como materia prima para la extracción de insumos bioquímicos o la obtención directamente de biogás, la producción y regeneración del suelo para el uso de la cosecha. O sea, esta parte izquierda de abajo es la que nos interesa. Optimizar el rendimiento de los recursos, la circulación de los productos, componentes y materiales, y darle la máxima utilidad. O sea, enterrar todavía un residuo no es lógico. Enterrar un residuo orgánico no es lógico tanto porque, o sea, desde el punto de vista energético es que a uno también tal vez lo critican, le dicen, ustedes solamente ven energía, nosotros sí, esa es nuestra tarea, pero se evita usted al hacer esto, o sea, al disponer correctamente o al utilizar estos recursos al final, problemas sanitarios y ambientales y problemas que afectan a las comunidades más pobres, porque generalmente las comunidades se asentan cerca a los rellenos y a los sitios de disposición donde la tierra es más barata, donde no hay servicios, donde pueden obtener algún beneficio que no debería ser así. Seguimos. ¿Cuál es el contexto de residuos en Bogotá? Entonces, la ley 1715 del 2014 regula la integración de energías renovables no convencionales en el sistema energético nacional. La ley de energías renovables considera el aprovechamiento de residuos sólidos como una posible fuente de energía. Y por eso les digo, aquí la ley considera pirólisis, termólisis y gestión anaeróbica, tratamiento de químicos. Nosotros, desde el grupo que trabajamos en la UNME, nosotros solamente estimamos o dirigimos o queremos que sea tratamiento biológico mecánico de residuos, pero no termólisis ni pirólisis como tal. El COMPES 3874 de 2016 promueve el uso el COMPES 38 es de la gestión integral de residuos en Colombia. Los documentos COMPES son del Comité Nacional de Política Económica y Social, son documentos de política que establecen o dirigen o generan directriz de cómo debería ser. Por ejemplo, se han hecho COMPES para Transmilenio, se han hecho COMPES para energía, para crecimiento verde, o sea, son lineamientos de política, lo que dicen es eso. Entonces nosotros tratamos, por ejemplo, en el COMPES de introducir el tema de aprovechamiento de residuos, pero vía valoración energética, vía biogás, para la fracción orgánica. Listo. Y el plan sectorial del COMPES tiene el objetivo de promover la gestión integral de residuos y generar coordinación entre los actores clave. Los actores clave son el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, el Ministerio de Vivienda, que es el que se encarga de los residuos, y que genera las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de materia prima para generar energía a partir de residuos sólidos, pero básicamente nosotros hablamos de residuos sólidos orgánicos. Otro hito que faltó aquí, no sé por qué, es lo que de pronto, fue la resolución CREC 240 de 2016. La resolución del CREC 240 de 2016, la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es una resolución mediante la cual se permite, permite la producción y la comercialización de biogás y biometano. ¿Por qué esta diferencia? El biogás puede ser una solución energética para las regiones o para las zonas no interconectadas o las zonas aisladas, las comunidades rurales organizadas. Nosotros siempre hemos hablado de biogás comunitario. Las soluciones individuales no nos parece, y yo sé que ustedes tienen mucho más conocimiento de este tema, que el que nosotros podemos copiar. Las soluciones individuales no son costo efectivas. El biogás comunitario es el biogás que debe generar, o sea, que hacia donde nosotros deberíamos dirigirnos, es a la producción de biogás comunitario en los centros de acopio, por ejemplo, en los mercados comunales que se hacen en las áreas rurales. Yo tengo conocimiento, yo soy de una extracción campesina, yo sé cómo es el cuento, entonces yo sé de qué está hablando. Entonces, lo que por lo menos cuando se habla, o sea, cuando la resolución de los cuentas
estableció la posibilidad de producir biogás para utilizarlo en zonas aisladas y el biometano para su uso en el Sistema Nacional de Transporte o en el gas natural vehicular. Por eso también aquí estoy apuntando, digamos, o sea, la posibilidad de producir biogás, enriquecerlo de biometano y utilizarlo en el Sistema Nacional en el Sistema Integrado de Transporte Público o en Transmilenio, básicamente. También está el decreto 926 de 2016 que establece, o sea, antes del decreto hay una ley de reforma tributaria, 2015 creo, los colombianos me pueden ayudar con ese dato, que estableció el impuesto al carbono. Entonces, que se cobrara un impuesto al carbono por los combustibles que generen CO2, tal, entonces, el decreto 926 lo que establece es la forma de evitar ese pago. Y uno es la venta de bonos de carbono. Entonces, el biogás, el biometano, pueden utilizarse para reducir ese pago de ese impuesto. Ahora sí, ¿cuál es el contexto de los residuos sólidos en Bogotá? Por lo menos, entonces, el COMPES 3874 establecía diferentes medidas o acciones que había que tomar. Un plan para erradicar formas inadecuadas de disposición final. La meta era 3 años de plan de ejecución. 2016 todavía debe hacerse el seguimiento. Colombia comprometida con el aprovechamiento inclusivo, una meta a 7 años, que el 30% de los residuos generados son efectivamente aprovechados por personas prestadoras de actividades de aprovechamiento, 25% por las organizaciones de recicladores formalizadas, y ahorita vamos a entender cómo se ve esto acá. El tratamiento y valoración de residuos sólidos como solución ambiental entre la red social, meta 14 años, 3 experiencias exitosas en el país. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo debería, o sea, ayudar a cumplir esta meta. ¿Sí? En la estrategia de crecimiento verde y de economía circular, se tienen diferentes actores y sus responsabilidades. El Departamento Nacional de Planeación, la Dirección de Agua Potable, el Licenciamiento Básico de Residuos, tiene la tarea de posicionar la sostenibilidad como un eje transversal del desarrollo que permite el equilibrio, la conservación y la producción. El Ministerio de Energía, aumentar la capacidad de generación de fuentes no convencionales de energía de 50 megavatios a 1500. Eso ya, digamos, está cubierto con las últimas convocatorias que se han hecho. La UNE, realizar acciones para la conversión y el desarrollo de procesos productivos sostenibles en el sector energético. En el 2010 se hizo, pues, lo que yo les contaba, el Atlas de Potencial Energético de la Energía Residual. En el 2017, la estimación del potencial de conversión de biogás de la biomasa en Colombia, de la biomasa residual, su aprovechamiento. Y en el 2018 se generó un modelo que permite establecer la viabilidad técnica, ambiental, económica y financiera de proyectos para diferentes sectores, municipios, que permitan la generación de energía a partir de residuos sólidos y la generación de biogás. O sea, cuando se hizo la consultoría, fue tratando de cumplir, claro, la tarea de nosotros que tenemos es empezar a ofrecer o a ofertar como una opción viable la producción de biogás. Entonces, lo más fácil es, nosotros tenemos un programa que se llama PERS, los Planes de Energización Rural Sostenible, en los cuales se determina una zona y con la ayuda de las universidades y de diferentes consultores, se determina en esa zona cuáles son las necesidades energéticas y cuál es la oferta de bienes y servicios que podrían ayudar a la generación de energía. O sea, un tema que nosotros hemos tratado desde la Subdirección de Hidrocarburos de incluir en esos PERS es el uso de biogás, la producción de biogás, la generación de energía a través de biogás, tanto para generación eléctrica como para uso térmico. Para generación eléctrica no es tan viable. Producir energía eléctrica en Colombia es muy económica. Nosotros tenemos casi toda la matriz de agua. La generación siempre va a ser y es muy barata, entonces competir con es muy diferente, es muy difícil, pero sí podemos, digamos, en zonas aisladas o en zonas no interconectadas, que es el 70% del país, pero donde vive el 5% de la población, ahí en estas zonas, el 10% de la población, en estas zonas, la generación, la dotación de energía
es con diésel. Entonces, las propuestas también es llevar soluciones energéticas y desarrollo de procesos productivos para que las regiones tengan la capacidad de generar energía a través de biogás, específicamente, que es nuestra propuesta. Inclusión social, bueno, aquí va por qué, digamos, tiene que considerarse la inclusión social en estos proyectos. En Bogotá hubo una convocatoria para el sistema de tratamiento de residuos, de aprovechamiento de residuos, de disposición de residuos en el 2001. En 2003, la Asociación de Recicladores de Bogotá presentó una acción de tutela cuya sentencia, la T-724, la Corte Constitucional establece que para futuras ocasiones, porque en ese momento ya ha sido, o sea, ya había pasado el proceso de licitación, ya había pasado, empezó a andar la licitación, entonces establecen que para futuras ocasiones se incluyan acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trata de contratación de servicios públicos de aseo, reconociendo de la actividad que ellos desarrollan está ligada a dicho servicio. O sea, la Corte dice, los señores que trabajan en los recolectores, los recicladores que están en una asociación, hacen parte integral del servicio. Cuando ustedes oferten un sistema de tratamiento de residuos sólidos, tienen que, o sea, de disposición de residuos, tienen que considerarlos a ellos. Esta asociación, la Asociación de Recicladores de Bogotá, cuenta con una amplia trayectoria. Tiene un centro de recuperación ambiental de residuos sólidos y tiene, o sea, ha desarrollado durante mucho tiempo muchísimas actividades. En la actualidad tiene más de 400 puntos fijas de reciclaje, o sea, hay muchísimos puntos de reciclaje en la ciudad. Donde yo vivía anteriormente, hace un año, vivía en un conjunto residencial que era más o menos unas 600 apartamentos. Entonces el sistema era muy sencillo. Uno entregaba los residuos, los entregaba en un sitio de disposición, tratando de entregarlos separados. Y los señores recicladores, el miércoles pasaba el camión de recolección. El martes ellos llegaban y recogían los recuperables, los reciclables. Y siempre se vio eso, o sea, siempre se promueve desde la Asociación de Vecinos el reciclaje y la recuperación de ese material. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo al principio hablaba con Mariela, entonces decía, de inclusión social, decía, es que nosotros eso ya lo tenemos metido en nuestro ordenamiento. No es necesario resaltar esto porque esto ya está en el ordenamiento. O sea, ellos tienen que estar en todo el proceso productivo que se establece para la recuperación de residuos o para la disposición de residuos. Lo que nosotros queremos al final ahora no es llevar a un relleno sanitario, es la producción de biogás antes de, pues por grandes, ahí sí sería, por grandes digestores anaeróbicos, producción de biogás. ¿Listo? Bueno, aquí hay más información, ahí se las dejo cuando ustedes quieren entrar. Entonces, ¿qué es Transmilenio? El Transmilenio es el sistema de transporte o sea, el Transmilenio va a ser parte del sistema integrado de transporte público en Bogotá. El sistema Transmilenio son BRT, buses de tránsito rápido que van por vías exclusivas, mientras que las demás flota son buses alimentadores o buses zonales. Y el proceso de adjudicación de renovación de la flota de Transmilenio de la fase quinta estableció la necesidad de ofertar tecnologías más limpias. En este sistema de adjudicación que se dio en el 2018, para los 6 patios de operación que tiene el sistema, de ese total, son 1.400 buses, 741 vehículos fueron a gas natural, llegaron a gas natural con estándar Euro 6. Hasta la fuente. Entonces, de que la información de los operadores y de una compañera de Transmilenio me da esta información, digamos, buses, 741 unidades, el recorrido promedio de los buses es de 7.416 kilómetros por mes, consumo específico de 1.3 a 1.5, nosotros hicimos una media de kilómetros por metro cúbico, el precio del promedio de gas natural a 22 de mayo, 1.700 pesos por metro cúbico. Se parte de la oportunidad de producir biogás y enriquecerlo de biometano para suplir la demanda del sistema. Esta es la propuesta, esto es lo que nosotros dijimos, o sea, hacia allá queremos llegar y
lo que nosotros, la propuesta nuestra, digamos, es buscar, habíamos hablado de que fuera una donación, pero después INCAE nos dice, GIZ dice, no, el proyecto de ustedes es bancable, pues, nosotros podemos buscar financiadores del proyecto. Entonces estamos en esa puja, pero bueno. Entonces lo que nosotros queremos es eso. El potencial técnico de producción de biogás en Bogotá, como estábamos diciendo, se producen 6.300 toneladas al día. En estas encuentro las características específicas de la producción de biogás, de la cantidad, de la demanda de gas natural de Bogotá, y si se aprovechara absolutamente todo, la fracción orgánica de los residuos sólidos en Bogotá, se podría cubrir el 41% de la demanda de la ciudad. Y pues con diferentes estudios, hay otros que hablan, aquí se habla de 120 metros, de 150 metros cúbicos por tonelada de sólidos volátiles y aquí de 95 metros cúbicos por tonelada de residuos sólidos. Entonces, con eso, nosotros podemos estimar cuánto se puede producir y esa información también la tenemos del estudio de la Universidad Nacional y con eso se hizo el cálculo del biogás de Bogotá. Nosotros tenemos en un esquema muy sencillo, en una cuenta de servilleta, aquí hace falta tener muchas más consideraciones, pero haciendo un análisis costo-beneficio sencillo, les digo, los beneficios, por ejemplo, están en tratamiento de residuos sólidos, o sea, por cada tonelada al día son 50 toneladas al día. Esta consideración de 50 es para establecer un piloto. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la Unidad Administrativa de Servicios Públicos le diga a alguno de estos 5 o 6 operadores, nosotros necesitamos una parte de su fracción de lo que están disponiendo para hacer un piloto. O sea, eso está contemplado en la contratación. Es posible. Entonces, con un piloto de 50 toneladas al día, podemos producir, ¿cuál sería la venta de biometano, la producción de biometano, el costo que se tendría del valor unitario que tiene por tratamiento de cada tonelada, la venta del digestato, que es comparable a la venta de compost, por tonelada de compost, los valores que están pagando, la disminución de producción de biogás, o sea, la venta de bonos de carbono vía sustitución de gas natural por biogás. Y haciendo los costos, nosotros estimamos de diferentes estudios y de consultores amigos que una planta de tratamiento, un sistema de producción de biogás vía residuos sólidos urbanos, cuesta alrededor de 4.2 millones de dólares. Y nosotros haciendo estos cálculos podemos encontrar los beneficios netos y los indicadores que están plasmados aquí. La tasa interna de retorno, créanme, es de 19%, aquí está tapada yo creo que usted la ven, yo no. Y la relación beneficio-costo es 1.31. O sea, esto nos demuestra, digamos, que son proyectos que son fácilmente bancables y son fácilmente eh, vendibles a inversores y que si nosotros tenemos, este es un análisis financiero, un análisis económico lleva muchísimas más ventajas y es mucho más favorable para para el desarrollo del proyecto. Yo les dejo unos recursos, aquí está, cuando le comparta a Mariela esta presentación, ustedes lo pueden descargar, una hoja de cálculo de la EPA para estimación de cogestión económica, una herramienta para análisis económico que hizo la EPA, que es bastante interesante, y un roadmap, una hoja de ruta de oportunidades de biogás. Recomendaciones: los sistemas de producción de biogás convierten el costo de la gestión de residuos sólidos urbanos en una oportunidad de ingresos para el sector y los empleadores que por ley deben estar involucrados en este proceso. La reversión energética de residuos vía electricidad, calor, combustión, bueno, esto yo me las dejo para que no ponerme a leer, sino que ustedes la tengan ahí. Los sistemas de biogás son una solución de gestión de residuos que resuelven problemas y crean múltiples beneficios, incluidas las fuentes de ingreso. En Colombia, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible están estructurando una NAMA de biogás. ¿Para qué? Para nosotros
Hoy esta mañana compartía, creo que Mariela, un video de DW que hablaba de RPM de automóviles. Entonces, de que la posibilidad de que los biocombustibles cubrieran la demanda de energéticos para transporte. En Alemania ellos decían que al 2050 alcanzaba el 50%, el 11%, porque no podían tener más. Nosotros cuando yo estuve en Brasil haciendo yo estudié en UNILA, en CI Biogás, en la especialización en biogás, cuando con ellos hablábamos de una cosa muy cierta, o sea, nosotros tenemos siempre lo necesario para producir energía, que es agua, tierra y sol. Nosotros todo el tiempo la tenemos, y más, por ejemplo, en regiones como Colombia, aquí la producción de caña en el Valle del Cauca no es por zafras, es producción continua. ¿Por qué? Porque tiene el agua del río Cauca, porque está el sol y porque está la tierra. Entonces, la producción nuestra, siempre nosotros tenemos residuos orgánicos y siempre tenemos la obligación y la oportunidad de transformar estos residuos en un energético que genere beneficios sociales, económicos, ambientales, todo lo que sé que este grupo está buscando. Esto es básicamente, entonces, los escucho. Gracias, Héctor. Sí, eso estaba escribiendo en el chat. Si alguien ya quiere ir haciendo las preguntas en voz alta, es el momento, todavía nos quedan 15 minutos. Igual había algunos comentarios en el chat. Yo por lo pronto, nada, les quería recordar que todas las llamadas de los grupos de trabajo están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube. Si buscan en YouTube Red Biolac, pueden ir encontrando todas las que ya han sido realizadas, inclusive Forsu, y bueno, gran escala, bioles, biogás doméstico, etcétera, políticas públicas incluso, por si incluso quieren revisar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Hernández. Quiero agradecer a Héctor por la presentación, muy clara y muy interesante. Concuerdo con que el biogás es un postulado en nuestro país. Yo también vivo en Colombia, en Ibagué. Hace poco estuvimos en una reunión donde Héctor participó, donde había una intención de generar el biogás para el departamento del Tolima. Nosotros quería hacerle una pregunta. Para la parte de podas y la parte de corte de césped que usted presenta, ahí es el mismo operador que los recoge y los lleva al relleno sanitario, porque tengo entendido, por ejemplo, las podas para la parte del control de la energía eléctrica la hacen pues las empresas de energía, y ellos contratan pues otros operadores, o por lo menos así ha sucedido acá en Ibagué en los últimos años. Y pues se sabe que ese es un muy buen sustrato para generar energía eléctrica. ¿Cómo ha sido el manejo de ustedes allá en Bogotá? Bueno, básicamente, de pronto Kelvin me ayuda con eso. O sea, lo que pasa es que hay una cosa, el proceso es generación, barrido, recolección, pero la generación de residuo, digamos, es usted como usuario, usted genera el residuo y lo pone al frente de su casa. En ese momento el residuo no tiene dueño. En el momento en que pase la recolección, ya el residuo entra a ser del operador del sistema. Entonces, si usted está generando, por ejemplo, las podas, ellos le pagaban o digamos, los concesionarios, los operadores del sistema tienen rutas selectivas para recoger las podas, para recoger eso, pero ellos sí se encargan de todo el sistema. O sea, no cualquier particular puede entrar a Doña Juana a entregar unos residuos para disponer. Eso está normatizado y está concesionado. ¿Sí? Sí, Héctor, a mí también me llamó la atención que mencionaste, por ejemplo, el potencial del bambú, pero a mí el bambú más me suena como por su material lignificado y eso apropiado efectivamente, por ejemplo, para incineración u otras formas como menos demandantes de tratamiento, porque por la digestión anaeróbica podría ser un poco más complicado, ¿no? Pero Mariela, ¿tuviste el video esta mañana? ¿Evaluaciones solamente de laboratorio? Sí, lo que hay es solamente el laboratorio.
Pero tú viste el video de DW esta mañana, o sea, ellos hablaban de la producción No, 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 no lo vi. Bueno, si quieres se los paso ahorita, 8 minutos, pero bueno. No, lo paso al grupo, lo ponemos ahí. Es Sí, una, eso ya. ellos tienen, digamos, lo primero que muestra el reportero es que de toda la paja que se produce por los cultivos energéticos son una cifra grandísima, con toneladas hora, no me acuerdo, o sea, es una cifra exorbitante de paja que ellos utilizan para producción de biogás. Lo que pasa es que, ¿cuál es el lío, por ejemplo, con la producción de biogás con materiales secos? O sea, son los sólidos volátiles los que producen biogás, o sea, pero cuando yo tengo, por ejemplo, material seco, lo que puedo hacer es hacer una hidrólisis ácida relativamente sencilla. Y de hecho, por ejemplo, todos los sistemas que nosotros conocemos, la producción de biogás tiene dos etapas marcadas. Una, que es una hidrólisis ácida afuera del reactor, donde se le agrega ácido fosfórico o algún otro tipo para llevarla a la acidez que necesita para empezar a romper las macromoléculas, y después entra el digestionador anaeróbico. Eso hace que el tiempo de digestión sea muchísimo menor que el especificado de 20-21 días. ¿Sí? Ok. Y, o sea, digamos, ya hay soluciones enzimáticas para hacer tratamientos enzimáticos del material seco. Digamos, o sea, pero lo que pasa, por lo menos, los residuos sólidos orgánicos en Bogotá tienen un contenido de humedad cercano al 60-70%, que es óptimo para la producción de biogás. Buenas tardes a todos. Yo quiero. Hola, Carlita. Buenas tardes, gracias. Yo quiero pues hacer dos apuntes en este tema tan importante y que de pronto impide que, por lo menos en Bogotá, se desarrolle el biogás, ¿sí?, a partir de los residuos sólidos. Pues primero es que el modelo de aseo, o el modelo de recolección más bien y disposición, paga es por enterrar los residuos. El aprovechamiento no se tiene en cuenta. Entonces, digamos que al operador del relleno Doña Juana le interesa es que le paguen por enterrar residuos. Y eso, pues, digamos que riñe con el tema de aprovechamiento, porque tonelada de residuo que deje de enterrar, pues eso es un dinero que deja él de percibir. Y pues, en primera medida eso, ¿no? Y segundo, pues el tema es de que cuando se propone, porque particularmente lo hice, cuando se propone aprovechar residuos en planta a nivel de investigación o a nivel de producción, también entra, digamos que, en conflicto, porque es que el usuario paga para que recojan los residuos, por lo tanto, el usuario debe recibir una remuneración si por cualquier aprovechamiento que se haga de ese residuo, por ley. Entonces, digamos que eso es otro aspecto que, digamos, que pone en conflicto el aprovechamiento de residuos. Sin duda, pues el biogás es digamos que es una forma sencilla, digamos que no requiere, ya está muy estudiada, ya es muy conocida para nosotros poder generar energía. Más sin embargo, pues no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar para poder ver esto realidad aquí en Colombia. Soy partidario de que deben eliminarse los rellenos sanitarios. Me parece que no son rellenos sanitarios. Ya hace un mes larguito, 2 meses, tuvimos otro problema de derrumbe de una pila de combustible, perdón, de residuos en Doña Juana, que también generó pues digamos que impacto ambiental bien importante. Con respecto a los cultivos energéticos, bueno, yo creo que aquí en Colombia pues ya esa discusión está dada. Yo creo que desde hace por ahí en el año 2006, inclusive yo di una conferencia sobre conflicto entre seguridad alimentaria y biocombustibles. En ese momento, pues,
se estaba iniciando la producción de biocombustibles, bioetanol y biodiesel en Colombia. Digamos que nosotros en Colombia no tenemos, o sea, estamos aprovechando menos del 40% de las tierras productivas. Y pues eso implica de que para que lleguemos a tener conflicto entre seguridad alimentaria y los cultivos energéticos, estamos lejos. Más sin embargo, hay un temor, ¿cierto? Digamos, tiene muchos detractores este tipo de cultivos. Tiene muchos detractores aquí en Colombia más acentuados, no han dejado avanzar muy bien, inclusive el proyecto de biocombustible. Imagínate donde nosotros empecemos a hablar de cultivos energéticos para la producción de biogás o cultivos lignocelulósicos para la producción de biogás, que en otros lugares del mundo pues funciona. Yo creo que Colombia está lleno de retos, ¿cierto? Hay una cantidad de retos alrededor, ¿sí? Yo creo en la biomasa, estoy seguro que la biomasa nos puede, digamos que aliviar estas cargas ambientales por la generación de energía. Creo en los residuos como también fuentes o recurso energético para la generación de biocombustible. Más sin embargo, pues hay que seguir moviendo, digamos, nuestros hilos para poder hacer entrar en razón digamos que a nuestros legisladores, a los inversionistas, en que esto puede ser una solución viable, ¿sí? Para Colombia, y no solamente para Colombia, sino el mundo. Ok, muchas gracias. Gracias por el comentario, Kelvis. Profesor Kelvin, muchas gracias. Queda una pregunta en el chat de Clara Rojas, para que no se olvide responder. Sí, ya la veo, pero es que déjeme contestarle unas cosas al profesor. Claro, lo que pasa es que cuando uno habla por lo menos de la valoración, o sea, de la producción de biogás, hay que tener en cuenta al operador. O sea, hay que convencer al operador de que es un negocio para ellos. Y el ministerio, o sea, y en la misma Plan Nacional de Desarrollo estableció la posibilidad de cobrar un sobrecosto, un sobreprecio a la tarifa para la valoración energética de estos residuos. Y la valoración energética, los estudios que uno ha hecho, lo más viable, lo más factible para nosotros es vía biogás. Ya está establecido, o sea, ya la legislación está virando en torno a eso, se está trabajando con el Ministerio de Vivienda, con la CRA, y ya está, en este momento por lo menos la CRA, el Ministerio de Vivienda debe haber hecho una consultoría para establecer lo que estamos hablando precisamente, o sea, cuáles son las limitantes, cuáles son las barreras que hay que pasar, digamos, para poder desarrollar estos proyectos. Lo que nosotros queremos, por ejemplo, se ha trabajado con DNP en el sentido de estructurar financieramente una APP, una alianza público-privada, para la producción de biogás de residuos ya sería a gran escala. Nosotros estamos hablando de esta propuesta de 50 toneladas, que es un proyecto piloto. Con la APP, con el Banco Mundial, nosotros queremos una ciudad que produzca alrededor de 600.000 toneladas al día. Bogotá produce 6.000. Entonces, en ese sentido, ya nosotros hemos avanzado. Lo que yo le decía, el COMPES de residuos tiene una mesa de coordinación cuya cabeza está el DNP. La NAMA de Biogás ha identificado una serie de proyectos y una serie de sectores para poder desarrollar proyectos, digamos, de producción de biogás en los diferentes. Lo que dice usted, nosotros tenemos suficiente biomasa, tenemos tierras muy productivas, y el problema es que meterse uno con este tema de cultivos energéticos siempre va a generar su resistencia. Así nosotros no tengamos problemas de seguridad alimentaria o de lucha por la tierra. Otra cosa, en este momento está desarrollando una misión de transformación energética. Lo está desarrollando, o sea, lo está adelantando el Ministerio de Minas y Energía, porque lo que estamos mirando ahorita en la post-pandemia va a ser mucho más, debe ser tenido mucho más en cuenta. Por ejemplo, es la transformación energética, el empezar a usar recursos que tengamos más a mano, el empezar a utilizar recursos que podamos desarrollar, el generar desarrollo local, y estos proyectos de biogás, eso es lo que hacen, valorizar el trabajo en el campo, generar mano de obra calificada
para el desarrollo de proyectos, para la instalación y mantenimiento de proyectos de este tipo. Y eso es lo que se está trabajando. El PEN, el Plan Energético Nacional, también es un instrumento de planeación que desarrolla la UME. En este PEN se están empezando a considerar o se han determinado también bioenergía. Y lo que yo les digo a mis compañeros es, digamos, el cuento del biogás, yo molesto mucho con eso, por no utilizar la expresión, porque yo sé que es una solución que tenemos a mano y que que debemos utilizar para para cubrir la demanda de energéticos en el país. Clara Rojas pregunta, buenas tardes, gracias por la presentación. Quisiera preguntar si ha hecho algún estudio cuál es la tecnología más eficiente para generar electricidad con residuos sólidos urbanos en Bogotá. Se han hecho muchos estudios. Se han hecho, o sea, está desde la pirólisis, la termólisis, la producción de biogás biomecánica, y digamos, estas son los más costo efectivas son estas. Pero lo que pasa es lo que decía el profesor Calvis, o sea, es muy difícil decirle a un operador cambie su core, por muy sencillo, ellos están recibiendo la plata por hacer lo que han llevado haciendo, lo que llevan haciendo hace 20 años, que es agarrar el residuo y enterrarlo. Usted le llega a un operador y le dice, hagamos una inversión en tal cosa, y usted me está sacando plata del bolsillo, porque a mí me pagan es por tonelada dispuesta. Pero en lo que nosotros estamos buscando es que se cambie la legislación a tonelada dispuesta, pero no necesariamente tonelada enterrada. Tonelada dispuesta es hacer disposición vía otra valoración energética de residuo, que para nosotros es el biogás. ¿Sí? La tecnología más eficiente en Bogotá de residuos sólidos urbanos sería la de biogás, específicamente. ¿Qué más preguntas tenemos? Pero con el modelo, es que ahí me queda una duda, Héctor, porque tú mencionas que está la recibida por el relleno sanitario, que serían toneladas, pero no la dispuesta, no la enterrada, ¿cierto? O sea, ¿eso significaría que no es necesariamente con la inclusión de la segregación en las casas? Como que llega todo junto y en el relleno sanitario lo separan y lo orgánico No, tratan. no, por eso te digo, o sea, lo que pasa es que la Asociación de Recicladores de Bogotá es una asociación muy fuerte. Por eso te digo, o sea, nosotros ya tenemos en el trasegar de la recolección de residuos, que uno tiene que hacer una segregación en la casa, una separación en la fuente, como decimos acá, para que tú entregues materia orgánica, o sea, materia que no es recuperable, o sea, materia orgánica, y otra que sí es susceptible de recuperar. Los recicladores vienen, la asociación de recicladores, los que están inscritos vienen y recogen eso y hacen un aprovechamiento. Digamos, cuando nosotros planteamos el proyecto, no tenemos en cuenta esos beneficios, porque esos beneficios son ya por ley de ellos. Entonces no podemos decirle, vamos a quitarle parte de la, de los residuos que ellos están aprovechando para meterlo Entiendo, al pero reciclo. ¿cómo es ese cambio entonces de que el relleno recibe pero no entierra? Ahí no me queda claro. Claro. No, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros cuando nosotros hablamos de producción de biogás, es tratamiento biológico, no tratamiento biomecánico, pues. O sea, vamos a construir reactores tipo Madrid. O sea, en Valdemín Gómez lo que se hace es, llega el residuo, se hace una separación, se produce la digestión anaeróbica, se aprovecha el agua, ellos no producen energía eléctrica, ellos enriquecen y meten al tubo, o meten a la red gasista, como dicen ellos, al 95% que es la exigencia para producción de biogás, de biometano. Entonces, lo que nosotros proponemos es básicamente lo mismo, o sea, que se llegue ahí y se produzca digestión anaeróbica. Que ya con eso estoy produciendo tanto el energético, que es el biogás, y el digestato. Claro, es necesario volver a insistir en programas de recuperación selectiva o de separación en la fuente. ¿Por qué? Porque algunos de las zonas o algunos de los usuarios no hacen, no aprovechan, no cumplen con su obligación. Lo que pasa es que por lo menos aquí está establecido que si un sistema colectivo de viviendas, un conjunto residencial, tiene un sistema de recolección y de recuperación de reciclables, ellos pueden tener una rebaja en la tarifa. Genial. Pero aquí no mucha gente hace caso de eso. Pero por eso los recicladores vienen y recogen eso. O sea, digamos, eso hay que hacer es más esfuerzo en hacer, que la gente tome conciencia de que hay que hacer una separación en la fuente. ¿Para qué?
para entregarle tanto el material recuperable para volverlo a entrar en el ciclo productivo de economía circular del material recuperable y otro para que ese material que salga de acá, el orgánico básicamente, sea susceptible de hacer digestión anaeróbica sin ningún. Sí, sí. Y la otra pregunta, Héctor, ¿qué valor consideraron de tonelada de dióxido de carbono equivalente para la venta de bonos de carbono? Lo que pasa es que aquí, lo que yo te decía, el decreto 926 de 2016 estableció un piso, que era $5 por tonelada, empezaba, y se incrementaba con IPC cada año hasta llegar a un techo de 15. Entonces nosotros estamos considerando $5 todavía, o sea, 15.000 pesos por tonelada de CO2. El factor de emisión fue el que tiene la UDME, pero, o sea, como son cálculos, como te decía, son cálculos de servilleta simplemente para presentar la propuesta, nosotros tenemos que afinar eso. Pero la información que nosotros, de la que tenemos que partir, es de la información en la que está tasada, digamos, el impuesto al carbono por ley. ¿Sí? Claro, sí, me imagino que es un poco más O sea, certero, porque el mercado del voluntario, la verdad que hoy en día también va como bastante a la baja, desafortunadamente, ¿no? claro, pero por lo menos, o sea, como está establecido, digamos, un impuesto al carbono acá, Sí. y está establecido el decreto 96 que dice cómo evitar ese pago de impuesto al carbono. Pues lo más fácil es decir uno, me voy por los 15.000 pesos, que sean 17.000, ¿cierto? Si yo vendo una tonelada a 15.000 y usted la tiene que pagar a 17 y usted está ganando, ¿sí? Todo es un gana-gana. Y es para promover el desarrollo de proyectos. Los perdí. Clara Rojas pregunta otra cosa, Mariela. ¿Por qué se descartó la termólisis? No se ha descartado. Lo que pasa es que tú estás preguntando cuál es más viable, ¿cierto? En la UNE hay si tú entras a la UNE, en la página de la UNE hay una sección al final, en la parte derecha de abajo, que dice aplicativos. Y ahí está un modelo para estimar la producción, la valoración energética de residuos. ¿Por qué se descarta la termólisis, la pirólisis? Pues, lo que pasa es que obviamente es más rentable o es más factible técnica y económicamente dependiendo de la actividad del residuo, por decirlo de alguna forma. La composición, o sea, yo puedo hacer termólisis, yo puedo hacer pirólisis si tengo, digamos, determinado tipo de residuos. Si hago termólisis es básicamente si yo tengo residuos secos, residuos que pueda aprovechar térmicamente directamente. ¿Sí? Héctor, ¿me permites apoyarte un poco en eso? No tanto, ¿cómo es que es por el tema de que esté seco? Porque igual pues hoy las tecnologías existentes permite que tú puedas, digamos que aprovechar ese calor residual de la combustión para poder secar ¿cómo es que es el residuo que va llegando? Yo creo que lo más importante de todo esto es de que para nosotros poder producir biogás deberíamos en lo posible tener separados los residuos orgánicos casi que en un 100%, ¿ya? De los residuos aprovechables y los reciclables. De pronto ahí es mucho más favorable la termólisis porque tú con un proceso de, digamos, de digestión aeróbica o un secado, tú pudieras separar más fácilmente entonces aquella indisciplina que tenemos nosotros en Bogotá o en Colombia de poder de separar los residuos orgánicos de los no orgánicos o de los aprovechables reciclables. Entonces, digamos que más que todo, yo creo que la limitación que tiene el biogás es, digamos que la separación total de los residuos orgánicos de los no orgánicos. Y pues la termólisis, y habría que adicionar una etapa
como el caso de una digestión aeróbica para poder hacer la separación y poder entonces, digamos que la producción de los CDR o el combustible de residuos y la separación de aquellos, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que de pronto en el balance de costo es lo que pudiera ser mucho más favorable el biogás, ya que el tema de termólisis es más que todo por proceso. Más sin embargo, pues cuando ya uno, digamos que inicia el proceso de generación de energía ¿cómo es que es? Eh, con termoquímica o termólisis, ya sea gasificación o ya sea combustión, los residuos son otros, las aplicaciones son otras, las limitantes son otros. Entonces, digamos que eso eh, trae consigo otras limitantes para el proyecto con, la, con las tecnologías térmicas. ¿Ok? Más sin embargo, pues yo creo que cada proyecto se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tengamos. En todo caso, yo la verdad que, como decía Héctor, y en realidad frente a tratamientos térmicos del tratamiento de las basuras urbanas, la verdad que tendría bastante cuidado porque afortunadamente en Latinoamérica todavía no tenemos grandes plantas que estén realmente realizando eso, pero ya hay estudios importantes en Europa y en California y en otros lugares del mundo en donde hay muchas consecuencias por estos procesos, digamos, a la producción de furanos, dioxinas, etcétera, y micropartículas que terminan siendo bioacumuladas, o sea, van al pasto, del pasto va a la vaca, de la leche de la vaca va a nosotros, o la carne, etcétera, las grasas, ¿no? Donde se acumulan, y además problemas respiratorios por estas micropartículas. Por lo tanto, yo creo que es realmente importante no dejarse llevar por esa venta o ese lobby que se está realizando fuertemente, porque tampoco es que solucionen la problemática de los pasivos ambientales, también dejan importantes zonas con campos de cenizas, porque efectivamente la materia no es que desaparezca, sino que solamente se transforma. Y en lugares donde ya hay estudios de cómo realmente ocurre el reciclaje, evidentemente, como dijo el profesor, las materias secas son las que producen más energía, por lo tanto las tasas de reciclaje disminuyen en general. Por lo tanto, tiene una serie de problemas que son bien graves y que en realidad se siguen asociando a economías lineales de extractivismo, que no son prácticas realmente, sobre todo hoy, que fueran recomendables, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el valor, yo no lo recuerdo ahora, pero el valor de producción por megawatt de estas formas de producción en general, las que presentan, alcanzarían a cubrir digestión anaeróbica, segregación en la fuente, incorporación de los recicladores de base a trabajos formales, más que nunca, ¿no? O sea, en Latinoamérica estamos viendo cómo la gente está quedando cesante, cómo realmente tenemos que enfocarnos a solucionar problemas sociales súper importantes y a no generar más problemas de contaminación. De hecho, estamos preparando algunas presentaciones al respecto y un poco la visibilización porque hay bastante cuestionamiento en este tema. Hemos estado observando ahora en la red a partir de los grupos de trabajo y eso. Por si acaso, Clara, esa es una opinión que hay que considerar. No, sí, de No sé acuerdo. si hay alguna De acuerdo. Sí, Kelvis. Sí, total, por eso decía que, digamos que trae consigo el tema térmico, trae consigo otras limitantes que puede generar proyectos, pero que puede generar, digamos, que impactos y que puede, digamos, que acarrear otro tipo de análisis en cada proyecto. Más sin embargo, también hay casos exitosos que he documentado y he estudiado, como es el caso de Barcelona. Digamos que la planta de tratamiento térmica ¿cómo es que es? De residuos sólidos de Barcelona, pues al parecer pues no tiene ninguno de estos problemas siendo térmico, manejando digamos que haciendo catálisis en la combustión, haciendo una buena, un buen dimensionamiento de filtros,
aprovechan calor. Bueno, en fin, hay una cantidad de cosas que al respecto, pues que también, digamos que es importante analizar. Pero sí, o sea, definitivamente yo lo que quería, digamos, es como que mirar de que, o ratificar, es de que en los proyectos térmicos pues incluyen digamos que otras operaciones que lo hace de pronto menos viable desde el punto de vista económico con respecto al biogás, aunque el biogás tiene el problema de la separación de la separación de los residuos sólidos, perdón, de los residuos orgánicos de los no orgánicos. Y que además de eso, pues tiene otras implicaciones a nivel ambiental, pues que seguramente hay que analizar para cada caso, pero más o menos esto es lo que quería aportar. Se escuchaba medio cortado, al menos yo escuchaba un poco cortado, Kelvis. No logré entender si era efectivamente como solamente un tratamiento térmico de residuos orgánicos exclusivamente, porque sería interesante compararlo con la digestión anaeróbica. A ver, Mariela, digamos que cuando lo que yo planteaba en su momento era de que el biogás es un poco, o sea, tiene limitaciones por la separación, digamos, total de los residuos orgánicos, sí, de los no orgánicos. Entonces eso trae consigo, digamos que unas desventajas, ¿no? Digámoslo así. Que lo térmico, digamos que tú puedes yo no sé si soy la única que escucha cortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Yo oigo claramente ambos. Yo estoy escuchando bien, Mariela. Sí, entonces de pronto es Mariela que tiene dificultades en cómo es que es la señal con el internet en su lugar. Pero en sí la idea es de que digamos que lo térmico implica digamos que otras operaciones para poderse aprovechar, y además de eso implicaciones ambientales que también en algunos ejemplos o ya algunos proyectos pues se han superado. Entonces es como que analizar para cada caso cuál sería la mejor solución. Indiscutiblemente en Bogotá más del 50% de los residuos son orgánicos, ¿ok? Eso es también un factor importante, que nosotros tenemos un componente orgánico de nuestros residuos bastante importante, y en la mayoría de nuestras ciudades principales el componente orgánico de los residuos es alto. Están alrededor del 50% o un poquito más. Gracias, Kelvis. Pucha, yo no puedo entender bien la respuesta, lo siento. Pero no hace falta repetir. ¿Sabes quién? Mariela, ¿se puede? Sí, sí, Alfredo. Me gustaría, a ver si pudiera hacerle un punto al profesor Kelvis, una pregunta respecto a, digamos, a su planteamiento. ¿Es posible? Lógico, sí, claro, adelante. Claro que sí, para eso estamos. Sí. Lo que sucede, lo que me sucede, Kelvis, es que claro, la solución térmica es una solución más fácil, práctica, más cómoda para los usuarios, pero, y también saca mucho de apuro, porque también es una manera de gestionar los residuos sin duda, y también se aprovechan cosas, hay economía circular dentro pero sucede que se pierden todos los nutrientes. O sea, si no se separa lo orgánico de lo inorgánico, siempre se tiene el mismo problema, que es se pierden todos los nutrientes, y los nutrientes son recursos naturales eh, que ya tenemos proyectado incluso escasez en el futuro. Y también generan un enorme impacto en la biosfera, lo que es el metabolismo de los ecosistemas. Entonces,
es súper importante eso, el tema del reciclaje de los nutrientes. Entonces, la incineración, incluso puedes obtener energía, pero terminas con una ceniza en donde, bueno, se pierde todo el reciclaje de nutrientes. Y yo no sé si eso es tan relevante. Yo pienso que es muy relevante, que es más importante que reciclar el plástico o el vidrio, reciclar los nutrientes. Y en este momento los estamos perdiendo, ¿sí? Y por otro lado, incluso si hacemos el biogás sin separación de orgánico, como bien tú decías, finalmente no se puede usar el digestato, no sirve como abono porque se contamina. Entonces, a mí me da la sensación de que la cosa térmica podría tener mucho mejor performance si se separa lo orgánico de lo inorgánico, y en ese caso, bueno, otro tipo de cosas. No sé qué piensas al respecto. No, muy importante cómo es que es tu apreciación y pues precisamente una de las, digamos que de los beneficios más importantes de la producción del biogás es precisamente poder, digamos que seguir o reciclar los nutrientes o que no se interrumpan los ciclos biogeoquímicos mediante el reciclaje de precisamente los nutrientes. Pero yo lo que, pero yo lo que creo es de que si nosotros llegáramos a tener en nuestras ciudades porcentajes bajos de materia orgánica, ¿sí? Por debajo, pongámosle 30%, ya pues ahí empezaríamos a tener entonces dificultades para poder aprovechar que es la biodigestión, ¿cierto? Para generar biogás y digestato. Entonces tendríamos que buscar, tendríamos que adaptarnos a ese nuevo escenario, ¿no? Que no deberíamos, o sea, no deberíamos, o digamos que mi posición es que no deberíamos descartar, digamos que dentro del análisis eso, porque sí, en estos momentos tenemos más del 50% de cómo es que es de materia orgánica y digamos que es un valor importante en nutrientes, más sin embargo se nos disminuye, digamos que ese porcentaje de materia orgánica y pues ahí ya entraríamos entonces a pensar que los tamaños o las dimensiones de las plantas de biogás seguramente van a ser menor y seguramente el reciclaje de nutrientes va a ser menor. Entonces, y de pronto menos. Perdona, Kelvis, entonces tú estás planteando de que no haya separación en origen. No, yo lo que yo dije, o sea, yo no sé si de pronto no fui claro al momento de expresar, es de que lo térmico en un momento dado nos puede ayudar, ¿cierto? En el tema de la indisciplina que tenemos en Latinoamérica de no separar en la fuente. Ok, pero que tendríamos que adicionar unas operaciones al tratamiento de residuos. Eso fue lo que en su momento planteé, ¿no? O quise plantear. ¿Ya? Vale. Para aprovechar el biogás, o digamos que los residuos orgánicos en forma de biogás o para la producción de biogás, necesitábamos tener, digamos que la separación de lo orgánico y lo inorgánico. Eso implica de que las térmicas pudieran ser mucho más costosas que el biogás. Eso fue de pronto lo que yo quise de pronto plasmar en las ideas, en la idea que di, ¿no? Participación. ¿Sí? Se convierte, o sea, tenemos que generar disciplina. Bueno, no la generamos. La térmica pudiera dar ¿cómo es que es? Una solución. Más sin embargo, tiene sus implicaciones económicas porque es mucho más costosa, pero además de eso, implicaciones ambientales. Pero Kelvis, dado tu comentario y respecto, incluso creo que en el chat estuvieron conversando, mencionando Barcelona, efectivamente en España hay varios proyectos donde en realidad en vez de que todos los ciudadanos pagáramos por esa contaminación y ese riesgo que implica nuestra salud la incineración de basura, los que pagan son los que no separan la basura.
Entonces se hace un trabajo con los recicladores de base, en donde la gente va casa por casa y va revisando. El que se paró, sigue, todo bien. Y el que no se para, se le cobra, ¿ya? Entonces, en realidad el castigo va al que no está haciendo bien su tarea de ciudadano, porque, o sea, está aumentando el nivel de urbanización en el mundo a tasas brutales, pero la estupidez humana no la podemos pagar todos, digamos. O sea, los que somos conscientes y queremos realmente que haya, como dice Alfredo, reutilización de los nutrientes para seguir alimentándonos, para realmente poder seguir produciendo los alimentos que se necesitan frente a la desertificación y a la erosión de los suelos que existe en el mundo, tenemos con la digestión anaeróbica una solución maravillosa que en realidad frente al tratamiento térmico le gana en todo sentido, digamos. Y si en realidad la excusa detrás de eso va a ser como que haya gente que siga mezclando en su tacho de basura absolutamente todo, yo creo que mejor cerramos la puerta y nos vamos. Porque en realidad la digestión anaeróbica podría hacerse efectivamente a escalas municipales, no tiene para qué ser ni siquiera tan centralizada como la tasa de manejo que usan hoy los rellenos sanitarios en Latinoamérica, que son un relleno cada no sé cuántas ciudades y significa un transporte de materia que lo encarece mucho. Pueden ser, ustedes conocen, los digestores pueden ser de escalas mucho más pequeñas en donde se podría dar una solución mucho más descentralizada y beneficios también de forma descentralizada. O sea, mientras más pequeños hacemos y mientras más distribución cercana a los centros de producción de alimentos, mejor sería, digamos. Entonces yo creo que en realidad hay que buscar, aunque sea más lento, pero hacer esta concientización educacional, esta concientización a los municipios y que no nos veamos enfrentados a las problemáticas que han tenido los suecos o los daneses que han tenido que exportar residuos orgánicos, materia, digamos, de las ciudades de un país a otro. Además, dejémonos, digamos, descontando toda la capacidad técnica que hay en Latinoamérica en comparación a Europa. O sea, acá no hay gente que vaya a hacerle frente en general a cuando se echa a perder el incinerador y qué va a pasar, digamos, con toda la cadena de manejo de los residuos urbanos cuando llegase a ocurrir algo así, que ojalá nunca llegue a ocurrir que haya siquiera incineración. Entonces yo creo que esos son todos aspectos que nosotros que estamos detrás del manejo de residuos tenemos que tener súper en mente al momento de empezar a impulsar unos u otros. Claro, Mariela, muchas gracias. Y es que por eso básicamente también se propone, digamos, el tamaño. Nosotros estamos haciendo un piloto de 50 toneladas al día, que es más o menos una población pequeña en Colombia. No, no nos metemos con las 6.000 toneladas que tiene, bueno, pues las 5.000 que tiene Bogotá, digamos, de orgánicos, con las 3.000 que tiene Bogotá de orgánicos, pero porque, o sea, porque nosotros sabemos que sí se puede llegar y la experiencia nos ha enseñado, digamos, en el tipo lo mismo que se maneja en generación distribuida en el sistema eléctrico. Entonces yo puedo diseñar proyectos y plantas que sean financieramente viables, pero también económicamente, socialmente viables. Es una cosa tan grande como esa o no tan pequeña como un municipio de 1.000 habitantes, ¿sí? Entonces, aquí otra pregunta de Clara Rojas que me pregunta si hay algún estimado kilovatio solar generado con biogás. Clara, tiene mi correo, yo les comparto algunos estudios que se ha hecho. Nosotros llevamos 3 años, 4 años trabajando en el tema de biogás. Se han hecho estudios con diferentes consultores y diferentes firmas internacionales. GGI nos ayudó con una en la cual se estima, hay de promoción de producción de biogás, en la cual ellos estiman la producción de la generación de energía, tanto térmica como eléctrica, de biogás de diferentes sustratos. Entonces ahí está mi dirección y mi correo, y si alguien quiere esa información se la comparto con mucho gusto. Héctor, en todo caso, lo ideal sería que eso, si es público, digamos, se puede compartir fuera para todos los que están en el grupo. Claro, no están sí. todos acá viendo la llamada, pero igual no está de más y de hecho la idea también es ir juntando materiales que tengan ese tipo de información actualizada. Así que Vale, sí, te agradecería. eso es público, sí, yo lo pongo entonces acá sin ningún problema. Creí que, pues, que solamente ella estaba interesada, pero bueno. No, genial. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Sí, yo creo que ya vamos cerrando. Es una discusión muy enriquecedora. Lo que pasa es que, claro, o sea, que hay muchos puntos de vista. A mí me parece interesante, por ejemplo, es eso. La producción de biogás, o sea, es necesario hacerlo y
coincido con los puntos de vista que es necesario por lo menos educar a la población o obligar a la población a que haga una separación o una segregación en la fuente. O sea, que no estamos, o sea, estamos enterrando un recurso. Entonces, ¿por qué no podemos tener la obligación, la obligatoriedad de entregar un recurso que se va a transformar en la forma en que sea posible? O sea, nosotros tenemos las herramientas y el Estado las tiene para obligar a la gente a hacer esas cosas. Es mi opinión. Sí, sí, buen mensaje. Yo también lo veo un poco por ese lado, que es una lástima pensar en tema de obligar y ojalá en realidad todo el mundo quisiera tener eso, esa posibilidad de separar la basura, es como que, no sé, uno no quiere meter basura debajo de su alfombra en la sala, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que va por ese lado. A mí me encanta la discusión que se da en los grupos y estamos viendo efectivamente desde la red también varios temas que van quedando como todavía por explotar, por así decirlo. Así que les agradezco a todos las opiniones y las consultas porque son súper útiles. También vamos a estar con Andrea, que no está hoy día en la llamada, pero compartiéndoles información de los estudios perdón, los estados del arte que vamos ya a empezar a escribir. El objetivo sería para el reemplazo del evento de Arequipa que teníamos planificado para este año en octubre, que va a convertirse en un evento de unos 3 días virtuales. Vamos a querer ahí poder compartir los resultados de estos estudios de caso, informaciones de grupos por temáticas, así que están invitados obviamente a responder a esos correos electrónicos quienes se quieran comprometer a aportar un poquito en lo que vayamos sacando ahí desde la red y que vayamos identificando en Latinoamérica oportunidades, barreras y desafíos, ¿no? Y eso, el enlace también lo compartí por el chat respecto al canal de la red, o sea, de la red en YouTube, donde están quedando el repositorio de todas las llamadas de los grupos de trabajo. Y eso, agradecerles también bueno, estaba acá Gloria, Fernando y todos los otros colegas del grupo Forsu por participar. No sé si alguien quiere dejar algún último comentario. Yo agradecer por el encuentro y las exposiciones. Súper. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Héctor. Chao, chao, que estén todos muy bien. Bueno, lo mismo, muchas gracias a todos, que estén muy bien, se cuidan.